Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de Los Ángeles Clippers, un equipo que hizo gran parte de sus movimientos de cara a esta próxima temporada durante esta temporada, adquiriendo a jugadores como Norman Powell y Robert Covington y luego extendiendo a Robert Covington. Pero siempre hay cosas que pueden hacer, aún tienen algunas necesidades que cubrir y con la vuelta de Kawhi Leonard y de Paul George el año que viene es muy probable que los Clippers sean uno de los mejores equipos de la liga y un contender una vez más, así que vamos a hablar un poco de cómo pueden mejorar un poco más este equipo. Pero bueno, antes que nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. He de decir que me está costando decidir con qué equipos seguir en estos planes porque está viendo tantas noticias con los rumores de DeJounte Murray y posiblemente a los Hawks sin incluir a John Collins. Y por otra parte todo el drama de Kyrie Irving que ya ha decidido optar en su contrato, no sé si hablar de los Nets, de los Lakers, de los Hawks, pero bueno, poco a poco vamos avanzando con los equipos que no tienen ninguna locura inminente por delante. Y los Clippers son un equipo que no tienen dinero en absoluto, de hecho son un equipo muy caro que por suerte tienen al propietario con más dinero de la liga. Eso tampoco quiere decir que vaya a acceder a tirar el dinero sin más, pero Steve Ballmer es un propietario que puede permitirse gastar mucho en impuesto de lujo y creo que está dispuesto a hacerlo si este equipo es de campeonato y los Clippers podrían ser un contender muy legítimo el año que viene. Y es que pese a no tener margen salarial tiene una excepción de intercambio de 9,7 millones de dólares y otra de 8,3 millones de dólares. En este vídeo hablaremos de la posibilidad de utilizar alguna de estas, pero en el fondo ni siquiera vamos a hacerlo. Tienen también una mid-level de 6,4 millones de dólares disponible y la mínima del veterano. Y en este draft simplemente tendrían el pick 43 con el que draftearon a Musa Diabate, hablaré un poco después de él. Y en lo que respecta a sus agentes libres tienen a Rodney Hood, Isaiah Hartenstein, Amir Coffey, que es agente libre restringido, Moses Wright, que es agente libre restringido, pero llegó al final de la temporada y ni hablaré de él. Y lo mismo con sus jugadores en contrato dual en Xavier Moon y Jay Scrubb. Jay Scrubb fue un pick de segunda ronda hace un par de años, Xavier Moon llegó en mitad de esta temporada. No voy a hablar de ninguno de los dos porque no creo que sean relevantes a largo plazo para los Clippers. Y en lo que respecta a las fortalezas y debilidades de este equipo, es un equipo profundo, veterano, experimentado y que tiene dos estrellas claras en Paul George y Kawhi Leonard. Mucho dependerá de cómo vuelva Kawhi de su lesión de ligamento cruzado, pero si vuelve bien, como mínimo ha tenido bastante tiempo de rehabilitación, debería ser un equipo muy potente que tiene un par de debilidades. Para empezar, el rebote no son muy sólidos en los tableros. Zubac es un único rebotador realmente bueno y no es un center demasiado bueno, es algo que estaría bien que consiguiera mejorar, pero creo que tendrán otras prioridades porque su principal debilidad a día de hoy es que no tiene un playmaker natural. Su mejor pasador es probablemente Kawhi Leonard y ni siquiera es tan buen pasador, por lo que creo que la principal prioridad de los Clippers en esta agencia libre será conseguir un base mejor. Y vamos a hablar un poco de la plantilla, donde tienen ahora mismo a Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Marcus Morris, Luke Kennard, Robert Covington, al que extendieron ya por un par de años, Reggie Jackson y Ivica Zubac, que tiene un contrato que es opción del equipo, Nico Batum, que tiene un contrato que es opción del jugador y ya rechazado por lo que es agente libre, Terrence Mann, BJ Boston y Jason Preston, que fue un pick de segunda ronda el año pasado que no jugó por una ruptura de pie, habrá que ver si juega este año un poco. Y como decía, la principal necesidad de este equipo es un base pasador, un buen médico porque tiene muchísimos problemas de salud. Paul George siempre está teniendo problemas en los hombros, Kawhi Leonard viene de todo el drama del cuádriceps y ahora por encima se ha roto el ligamento cruzado y si mantienen a estos dos sanos deberían ser buenos. Y probablemente necesite un center móvil, pero creo que van a priorizar el base y en muchas ocasiones van a optar por jugar con Nico Batum o con Marcus Morris o con Robert Covington de Small Ball 5 y es al final lo que más le funciona a este equipo. Y vamos a hablar un momento de Musa Diabate, el jugador al que draftearon con el pick 43. Diabate creo que es material de contrato dual, este año no le van a ofrecer un hueco en la plantilla, no tiene un hueco para él, pero es un jugador que me gusta mucho, es un big, un jugador de 2'11", que juega más en esa posición de la pivot muy móvil. Aunque no lo parece en la foto que acabáis de ver, es un jugador que es bastante delgado, tiene que ganar cuerpo, pero al final lo que tiene es un potencial defensivo enorme gracias a su capacidad atlética y a su movilidad. No es un jugador muy hábil a nivel ofensivo, de momento es alguien que corta canasta, finaliza, mata cerca del aro y no mucho más, tiene que controlar mucho sus pérdidas, no tuvo un buen año de jugador novato en la universidad, pero es un jugador joven con todos los atributos físicos para ser un defensor muy bueno y que va a necesitar maduración y por eso un contrato dual tiene bastante sentido para los Clippers. Y en lo que respecta a los diferentes agentes libres que van a tener, Rodney Hood no está bien y los Clippers necesitan algún hueco en la plantilla que va a estar muy cubierta, por lo que para mí Rodney Hood debería irse. Pero aparte de Rodney Hood me gustan muchos de los jugadores de los Clippers y yo intentaría mantener a la mayoría, empezando por Amir Coffey, alguien del que he hablado ya en bastantes ocasiones. Tengo debilidad por él, creo que es un jugador muy bueno, muy completo, capaz de jugar de escolta alero a la pivot, capaz de crear un poquillo y de pasar un poco el balón, que juega con intensidad defensiva, capaz de tirar de 3 y que lleva 3 años en contrato dual en los Clippers. Y dado que lleva 3 años con el mismo equipo en contrato dual, no puede firmar otro contrato dual con este equipo
Y de verdad creo que deberían ofrecerle un contrato regular por la mínima del veterano. Amir Coffey a estas alturas de su carrera no va a comandar más. Es un jugador de 25 años que aún no ha cobrado nunca un contrato de NBA y podrían ofrecerle uno de esos contratos de 3 o 4 años por la mínima del veterano y sería un jugador útil para este equipo. Así que aquí vamos a considerar que se queda Amir Coffey. Luego está el caso de Ivica Zubac. No es un center increíble, pero necesitan centers. No es que vayan a conseguir uno mejor en agencia libre. Aún si lo cortan, su mid-level va a seguir siendo de 6,4 millones de dólares, por lo que se queda Zubac por el año que le queda cobrando 7,5 millones de dólares. Y luego está el caso de Nico Batum, que como decía rechazó su contrato, que era de unos, no me acuerdo, 3, algo millones de dólares si no me equivoco, pero está en una posición de poder ahora mismo con los Clippers. Los Clippers no tienen flexibilidad ahora mismo para gastar por otro lado, pero tienen derechos early bird sobre Nico Batum, lo cual quiere decir que le podrían ofrecer hasta 11 millones de dólares de contrato sin tener que gastar su mid-level. Y Batum no se merece esto, es un jugador ya bastante veterano, pero que ha ayudado mucho a los Clippers y creo que simplemente ha rechazado su contrato para conseguir una subida de sueldo. Tal vez los Clippers le puedan ofrecer 2 años 12 millones, 6 millones por año, siendo el segunda opción del jugador un año más para que pueda decidir a dónde irse el año siguiente o si presiona a los Clippers para ganar más dinero, pero Batum creo que se va a quedar en los Clippers. Al final, paguen lo que paguen por él, va a ser más barato que Marcus Morris y tiene sentido para este equipo, encaja, tira de 3, defiende, es un jugador inteligente, capaz de mover bien el balón también, alguien que puede jugar incluso Small Ball 5. Le tienen que pagar, no va a ser una fortuna, pero le tienen que pagar y les vale la pena. Y luego tiene un agente libre bastante infravalorado por los fans de la NBA que a mí me gusta mucho, y ese es Isaiah Hartenstein, un center que jugó muy bien este año con los Clippers. Sus números tal vez no salten a la vista, pero es un grandísimo intimidador, un jugador joven que acaba de cumplir 24 años, y los Clippers están en una situación rara, porque creo que deberían retenerlo. De hecho, creo que es un mejor jugador a largo plazo que Zubac, pero como solo lleva un año en el equipo, sus derechos sobre él son non-birth, lo cual quiere decir que solo pueden pagarle como unos 2,2 millones de dólares más o menos. Pero siempre hay opciones. ¿Es realmente viable que le deban pagar la mid-level de 6,4 millones de dólares a Hartenstein? Yo creo que se lo merece. Un contrato de 2 años, 12 millones, 3 años, 19 millones más o menos sería... Me parece un contrato justo por Hartenstein, pero al mismo tiempo esa mid-level puede estar reservada para algún jugador en esa posición de base. Así que creo que lo que pueden hacer es simplemente ofrecerle un contrato de 2 años por un poco más de la mínima, con esos derechos non-birth, con el segundo año siendo opción del jugador y apalabrando con Hartenstein el subirle el sueldo considerablemente a tal vez 2 años, 8 millones por año o algo así, el año que viene. Claramente esto no es legal ni va a estar atado en ningún lado, pero... es algo que no me parece raro y si Hartenstein renueva tan barato probablemente es para una subida de sueldo el año que viene. Y sí, en este canal ya me estoy metiendo con los contratos por debajo de la mesa, pero es que creo que este es muy viable. Y es un jugador que ha promediado 18 minutos de juego por partido, 8 puntos con 5 rebotes y 1,7 rebotes ofensivos, un tapón por partido, un 63% en tiros de campo, y es un jugador que mide 2,13, relativamente móvil en defensa, eficiente en ataque y sobre todo alguien que es muy bueno protegiendo el aro. No solo es que promedia 1,1 tapones por partido, es que Hartenstein ha sido creo que el cuarto mejor defensor de aro de toda la NBA este año, en pocos minutos y desde el banquillo. No es que sea tan bueno, pero creo que a largo plazo va a quitarle el puesto a Zubac y tiene mucho sentido que le paguen y lo retengan. Así que aquí vamos a considerar que se queda y vamos a ser optimistas y considerar que se queda barato con intención de subir su sueldo considerablemente el año que viene. Y vamos a ver entonces cómo se quedaría la plantilla antes de hablar de posibles intercambios para mejorar este equipo o posibles usos para esa mid-level de 6,4 millones de dólares. Y los Clippers tienen a 14 jugadores en plantilla con Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Robert Covington, Ivica Zubac, Norman Powell, Luke Kennard, Terrence Mann, Nico Batum, Isaiah Hartenstein, Jason Preston, Amir Coffey, BJ Boston y Marcus Morris. Y claramente de aquí, Luke Kennard y Marcus Morris son dos jugadores con muchas posibilidades de ser intercambiados. El caso de Kennard tal vez no sea tan evidente viendo la plantilla ahora mismo, pero Norman Powell, que jugó bastante de base en la temporada anterior, debería pasar a ser el sexto hombre de este equipo, en esa posición de escolta cuando consiga un base mejor moviendo a Reggie Jackson al banquillo, por lo que Kennard pasaría a estar en la rotación por detrás de Norman Powell, jugar muy pocos minutos, cobrar 14 millones de dólares en un equipo muy caro, y tiene sentido que lo muevan, y lo mismo para Marcus Morris, que con Batum y Kawhi Leonard y Robert Covington no tienen mucha cabida en este equipo y cobra demasiado, así que si hay algún intercambio por alguno de ellos vamos a plantearlo. Y ahora vamos a hablar entonces de la prioridad de este equipo, que es esa posición de base. Voy a hablar del jugador que todos tenéis en mente y os voy a decir que para mí es la prioridad número 2. Si un intercambio que voy a plantear más adelante no está disponible, es muy lógico que los Clippers vayan a por John Wall. Estoy seguro de que John Wall va a acordar un buyout con los Rockets ahora que ya se ha asegurado una fortuna. Cederá unos 6-7 millones de dólares de esos 47 millones que le corresponden y se irá a cobrar 6-7 millones de dólares con un equipo donde pueda competir. Y los Clippers están en Los Ángeles, lo cual ayuda mucho, es un contender. No creo que quiera irse a los Lakers con Russell Westbrook. Parece el equipo perfecto. Aún así, si alguien le quiere pagar más a John Wall y John Wall decide ese otro lado,
no me parece el fin del mundo porque hay algunas opciones diferentes. Si John Wall accede a venirse por 6 millones de dólares y no pueden conseguir el intercambio que voy a plantear después, está bien. Y si John Wall no está disponible y no consigue hacer un intercambio interesante, hay un par de bases más que podría intentar conseguir pagando menos de 6 millones de dólares y que se merecen este puesto. Uno es Ricky Rubio, pero es una situación complicada porque Ricky Rubio tiene el ligamento cruzado roto. Si estuviera sano sería un base que cobraría más para empezar y un base que encajaría de maravilla en este equipo, pero al final, en un contender el pagarle 6 millones de dólares, que con impuestos de lujo pueden ser 30 millones perfectamente, a un jugador en Ricky Rubio, que ni siquiera tienes una garantía de que vaya a volver esta temporada, porque recordemos que se ha roto este ligamento cruzado por segunda vez en su carrera, le pasó al principio de su carrera en la NBA con los Timberwolves. Es un problema, porque al final podrían arriesgarse a que no jueguen todo el año, estar pagándole, no cubrir esa posición de necesidad de base y no creo que es algo a lo que se deban arriesgar. Y luego otra opción es Goran Dragic, que está ahora mismo en los Nets, un jugador ya bastante veterano. No sé hasta qué punto me encanta la idea de traer a Dragic, porque no sé cuánto va a ayudar a este equipo esta próxima temporada, pero si pueden conseguirlo por 3-4 millones de dólares y John Wall les ha dicho que no, es una opción que podrían plantearse seriamente. Pero ahora vamos a hablar de intercambios para conseguir un base y voy a plantear un par en caso de que John Wall no esté disponible y necesito un base de otra forma, y luego voy a plantear el que me gustaría ante todo. Y el primero es un troleo, pero ¿qué os parecería la idea de que los Mavericks intercambiaran con los Clippers? Todos sabemos que los Mavericks quieren profundidad de ala y a Dallas se fuera Marcus Morris y los Clippers consiguieran a Spencer Dinwiddie. Esto lo veo imposible. Todos sabemos cuál es la situación entre Marcus Morris y Luka Doncic y en general el mal rollo entre los Mavericks y los Clippers, que han competido mucho en los playoffs anteriores, pero sería muy gracioso que Marcus Morris acabara jugando con Luka Doncic y Spencer Dinwiddie encaja en este equipo. Pero eso, no creo que sea realista en absoluto. Y ahora voy a plantearos un intercambio a 3 bandas bastante interesante que permite que 3 equipos diferentes cumplan sus objetivos. Por una parte, los Clippers consiguen un base bueno, un base que les pueda ayudar, que aporta anotación, que aporta experiencia y que además va a vender camisetas. Por otra parte, los Celtics utilizan su trade exception de 17 millones de dólares para absorber un salario grande, pero de un jugador que realmente les aportaría tiro y anotación desde el banquillo. Y por otra parte, los Knicks ahorran dinero y aún así consiguen un jugador decente. Este intercambio de 3 bandas serían los Clippers consiguiendo a Derrick Rose, los Celtics absorbiendo el contrato de Luke Kennard y los Knicks consiguiendo el contrato de Aaron Nesmith. Nesmith cobra unos 10 millones de dólares menos que Derrick Rose, con lo que los Knicks generarían más margen salarial para tirárselo a Jalen Brunson o a quien quieran. Los Celtics consiguen un jugador mucho mejor que Aaron Smith a día de hoy en Luke Kennard y los Clippers consiguen un base bueno en Derrick Rose. Creo que esto sería viable, puede que incluso los Knicks ni siquiera quieran a Aaron Nesmith y prefieran los 14 millones de dólares en margen salarial, pero de esta manera se cumplen los objetivos de todos los equipos. Si queréis balancearlo de alguna manera añadiendo alguna segunda ronda me parece bien, pero creo que es una opción bastante realista. Y por último voy a plantear el intercambio con el que yo voy a seguir, un intercambio que me encantaría y que no veo imposible, y es la idea de que los Clippers intenten conseguir a Malcolm Brogdon a cambio de Marcus Morris, Amir Coffey y una primera ronda de 2028, porque no puede intercambiar una primera ronda antes. Este intercambio es bastante interesante para los Pacers, porque al final ahorran un poquillo de dinero. Marcus Morris cobra 16 millones de dólares y tiene 2 años de contrato, Malcolm Brogdon cobra como 22 y tiene 3 años, o sea que genera libertad salarial antes para unos Pacers que ahora mismo están en un proceso de reconstrucción, tienen como 5 o 6 bases escoltas entre Mathurin, Haliburton, Chris Duarte, McConnell, Andrew Nembhard, Malcolm Brogdon. No tiene sentido y Brogdon tiene que salir de este equipo. Morris estará ahí porque sí, lo podría intentar mover después a otro lado o simplemente tenerlo como un veterano. Amir Coffey está aquí para hacer cuadrar el intercambio porque faltaban 2 millones de dólares en salario, así que aquí hipotéticamente Amir Coffey firmaría un contrato de 3 años, 6 millones de dólares, 2 millones por año para poder hacer esto posible. Billy Boston, por ejemplo, no cobra suficiente y no tendría mucho más sentido para los Pacers. Y es verdad que los Pacers consiguen solo una primera ronda por Malcolm Brogdon a nivel de valor, pero una primera ronda de un equipo como los Clippers que está tan preocupado del presente, de cara a 2028 puede llegar a ser muy valiosa. Los Clippers en ese año podría ser un equipo terrible y al final los Pacers quieren mover a Malcolm Brogdon a algún lado y no tiene tantísimo valor porque es un muy buen jugador pero con muchos problemas de salud. Pero entre Malcolm Brogdon y John Wall, Malcolm Brogdon tiene problemas de salud pero juega la mitad de los partidos de la temporada y a día de hoy es mejor que John Wall y es muy buen triplista, lo cual encajaría de maravilla con Kawhi Leonard, Paul George y compañía, mientras que John Wall lleva 1 año y medio sin jugar, cuando jugó con los Rockets fue muy poco eficiente, simplemente es un hombre conocido y que podría ayudarles y que podría salirles barato, pero si puedes coger entre uno u otro y mover a Marcus Morris cuando ni siquiera va a jugar minutos en este equipo, yo me quedo con Malcolm Brogdon. Y tras esto el equipo está en una situación rara porque Luke Kennard sigue en el equipo, o sea que tenemos a Norman Powell, a Reggie Jackson, a Malcolm Brogdon, a Luke Kennard y hay que mover a Kennard a algún lado y creo que aquí tiene sentido volver al intercambio de las 3 bandas que había propuesto antes con los New York Knicks y los Celtics y hacer la versión simplificada en la que Luke Kennard se va a Boston y a cambio los Clippers consiguen a Aaron Nesmith.
Aquí también una vez más podemos equilibrar el valor si queréis añadir alguna segunda ronda adicional, pero los Clippers, que van a ser un equipo carísimo, tan metido en el impuesto de lujo, están rebajando 11 millones de dólares, que tal vez sean 50, 40 y algo, 60, no sé deciros exactamente porque ahora mismo no tengo una calculadora delante de impuestos de lujo, pero estamos hablando de auténticas fortunas a nivel salarial. Y a cambio los Celtics consiguen un jugador mejor en Luke Kennard, mientras que los Clippers mantienen un asset joven, un jugador que fue un pick de lotería hace 2 años, que podría evolucionar hasta ser un jugador bueno, simplemente ha tenido sobre todo un segundo año bastante decepcionante, y alguien que tiene menos peso en el equipo, con lo que no es tan importante darle minutos y encaja mejor en esa posición de alero y puede ser un proyecto a largo plazo. Y con esto el equipo está más o menos completo, tiene un par de espacios libres en la plantilla. Aquí, al haber intercambiado por Malcolm Brogdon, vamos a considerar que Isaiah Hartenstein ha cobrado la mid-level de 6,4 millones de dólares que se merece, y el equipo entonces pasaría a ser Malcolm Brogdon, Paul George, Kawhi Leonard, Robert Covington y Ivica Zubac, con Reggie Jackson, Norman Powell, Terrence Mann, Nico Batum, Isaiah Hartenstein, Jason Preston, BJ Boston y Aaron Smith, y quedarían 2 huecos libres que creo que tiene mucho sentido que sean para uno de esos veteranos persiguiendo un anillo. Y por eso voy a plantear 2 nombres que tienen sentido en esa posición de la pivot, con la posibilidad de jugar un poco de center, de jugadores buenos, experimentados que podrían ayudar a este equipo. Y bueno, como bonus voy a decir un tercer nombre, que es Blake Griffin. No creo ni de broma que Blake Griffin vaya a volver a los Clippers después de que lo intercambiaran en su momento, sería muy raro, pero Blake Griffin, por la mínima del veterano, es un jugador que hace 2 años jugó muy bien en los Nets y tal vez tenga un resurgir este año y podría ser interesante para los Clippers, pero no lo veo realista. Pero hay otros jugadores en un molde similar, y uno es Thaddeus Young. Thaddeus Young no ha ganado un anillo, está ahora mismo en los Raptors, pero no me sorprendería que quiera cambiar de equipo. Ha ganado ya bastante dinero en su carrera, es bastante veterano, no creo que vaya a nadie a ofrecerle un contrato muy grande, a menos que los Raptors realmente quieran pagarle para que se quede más de lo que se merece. Y Thaddeus Young, por la mínima del veterano, es un jugador que en los Clippers ayudaría muchísimo a profundidad. Podría jugar en ocasiones de ala pivot, en ocasiones de center, es un buen pasador, un jugador muy experimentado, sólido a nivel defensivo, y es el típico fichaje de un veterano muy bueno, pero que quiere ganar un anillo y está dispuesto a cobrar menos en ese final de su carrera con el fin de agruparse con un equipo que tiene posibilidades reales. Y otra opción de este estilo es LaMarcus Aldridge. A día de hoy yo preferiría a Thaddeus Young, creo que es al final un jugador más joven, que sigue más en forma sobre todo, pero Aldridge es un jugador muy bueno a nivel ofensivo que durante la temporada regular con los Nets aportó bastante anotación, pero es verdad que al final de la temporada ya no le daban las piernas y estaba agotado y ni siquiera sé si seguirá en la NBA. Pero por la mínima del veterano, durante la temporada regular puede tener unos cuantos partidos y en playoffs obviamente no va a jugar porque la rotación se va a cortar. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Vamos a repasar el equipo en el que vamos a considerar que añadimos a Thaddeus Young, que me parece un refuerzo de lujo y bastante posible, y de esta manera los Clippers tienen un equipo muy profundo con una posición de center un poco floja, pero en la que tal vez Isaiah Hartenstein pueda elevar su producción y superar totalmente a Ivica Zubac, y en muchas ocasiones van a jugar Small Ball 5. Y tendrían entonces un equipo con Malcolm Brogdon, Paul George, Kawhi Leonard, Robert Covington, Ivica Zubac, Reggie Jackson, Norman Powell, que creo que va a ser un favorito por el sexto hombre del año esta próxima temporada, Terrence Mann, Nico Batum, Isaiah Hartenstein, Jason Preston, BJ Boston, Aaron Smith, Thaddeus Young, y todavía conservaría un hueco libre que podrían utilizar en caso de necesidad durante la temporada para absorber a algún jugador con alguna de sus excepciones de intercambio. Recordemos que tiene una de 8 millones de dólares y otra de casi 10 millones de dólares que ni siquiera he necesitado utilizar en este vídeo, porque al final la idea de conseguir a Malcolm Brogdon era viable con Marcus Morris y algo más. Y bueno, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.